Bienvenidos a Redes en Camino, Herederos de la Esperanza. Este tercer capítulo es súper importante porque tenemos un invitado que para mí es muy especial, eso es muy importante. Él se llama Howard Durán, él es diácono permanente de nuestra arquidiócesis de Medellín. Yo lo conocí cuando apenas estabas en tercer añito, ¿cierto? Sí, apenas en tercero, Diana, así es. Y pues, hombre, me parece súper puntual porque aparte que tenés plenitud sacramental, es un diácono que nos puede ayudar, nos puede guiar, nos puede mostrar todas las facetas importantes que tiene de estar sostenidos en la prueba. Así que, bienvenido. Y vos, ¿cuándo te has sentido heredero de la esperanza? Bueno, Diana, muchas gracias por la invitación que me han hecho. Es algo muy especial poder compartir con ustedes este espacio donde hablamos de iglesia y sobre todo este tema tan especial que ustedes traen hoy, de cómo sostenernos en la prueba y esta pregunta inicial que haces. Ser heredero de esperanza. En definitiva, somos herederos cuando asumimos el rol propio de ser hijos. Cuando nosotros nos reconocemos como verdaderos hijos de Dios, hijos de la iglesia, nacidos en la iglesia, podemos decir que somos herederos de la esperanza. Ya dice la palabra que la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda y el Señor siempre acompaña en esos momentos de dificultad, porque la esperanza en definitiva lo que hace es fortalecer esas situaciones de vida que muchas veces nos roban la paz, nos roban las ganas, nos aplacan en la vida de fe, en la vida de familia, en todos los ámbitos en general. Y hoy especialmente cuando comparto contigo es poder reconocer que cuando nosotros somos hijos, cuando nos reconocemos como hijos, podemos descubrirnos verdaderos herederos de esa esperanza que nos regala Jesús. ¡Ah, qué bacano! O sea, que yo soy heredera de la esperanza Claro, solo por ser hija de Dios. Solo por el hecho de ser bautizada, Diana, te hace heredera de esa esperanza que nos regala Jesús. ¡Ay, qué lindo! Hay una cosa muy importante que es ya entrando pues al tema que hoy nos une, y es el hecho de que hay dos puntos, ¿cierto? Y primero es la crisis. Sí. Cuando nosotros hablamos de crisis, nosotros decimos, no, es que llegó la crisis y es el fin de todo, o sea, ya, como que el mundo se acabó, como que no hay más para dónde caminar, no hay tela más para cortar. Y también tenemos otro punto, y es que el Papa este mes nos dice, oremos por los sacerdotes en crisis. Yo dije, no, Papa, perdón, pero no. Yo no voy a orar solo por los sacerdotes, yo voy a orar por esos sacerdotes, voy a orar por los diáconos, voy a orar por los religiosos, por las religiosas, incluso voy a tirarlo más para allá y voy a orar por los seminaristas y por esas personas que están apenas empezando el noviciado, porque son personas que están en el camino o que ya, ¿cómo decirlo? Llegaron a su meta y ya están en él y también pasan por crisis. Entonces nosotros, ¿cómo podemos llegar y decir, ven, es que la crisis no es el final, la crisis apenas es como esa manera en donde te están poniendo a ti a prueba? Exactamente. Diana, la crisis siempre va a existir, ya lo decía al principio, en todas las realidades de vida, ya sea familiar, en la fe. Aquí estamos hablando de un espacio de fe y muchos llegamos a ese momento. Muchos llegamos, a mí me ha pasado, seguramente a ti te ha pasado y es una cuestión difícil, porque es que cuando uno entra en crisis en la vida de fe, uno siente como que el mundo se le acaba, como que Jesucristo se le perdió, como que la iglesia en la vida ya no representa mucho para la persona, pero muchas veces tenemos que llegar a ese punto para volver a renacer. Es necesario muchas veces. Es como en la vida cuando tocamos muchas veces fondo. ¿Qué pasa? A partir de los fondos vuelve a renacer la fe. Y es importante muchas veces entrar en crisis. Cuando en la vida del matrimonio, en la vida de la familia, por ejemplo, se entra en una crisis, muchas veces se renueva la vida de las relaciones. Así pasa igualmente en la vida de la fe. A mí me ha pasado momentos donde yo no quiero saber, alguna vez no quise saber más de iglesia, no quise saber de vida cristiana, pero es un momento donde el Señor realmente a mí me renueva, donde me rescata, donde me sostiene. Y no solamente porque el Señor me aparece de la nada, no, sostenidos por otras personas también, sostenidos por la vida de la iglesia, eso es fundamental.
Muchas veces en la vida cristiana nosotros creemos que Dios se aparece de la nada como algo impetuoso, y no. Dios se hace presente en las realidades cotidianas y es ahí de donde nos saca, en su palabra, en la gente que nos acompaña, en la vida sacramental, en la oración. La oración es indispensable cuando nosotros vivimos de esa manera. Aunque usted no quiera orar, hay que orar, hay que orar para sostenerse, es necesario. Es una cuestión difícil, pero de la cual podemos salir. Y muchos seguramente hemos estado ahí, algunos en este momento están ahí. Y yo les digo ánimo, 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 porque ya lo dice el Señor en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. La esperanza no defrauda y el Señor siempre camina con nosotros y nos levanta, nos repara, nos restaura y nos hace nuevos. Muy bacano, porque la pregunta que sigue va muy ligado no tanto de ustedes, sino de uno como laico, ¿cierto? Seamos sinceros, el laico promedio es un ser que no ve. El laico promedio dice esto: su ser es una misión de servicio, ¿cierto? Y como es una misión de servicio, me tenés que atender 24/7, porque las personas ven el sacerdote, ven a la religiosa, al religioso, al diácono, y dicen, no, pues es que como es de servicio, yo lo puedo utilizar a la hora que yo quiera, como yo quiera, y se nos olvida de que detrás de ese ser sacerdote, de ese ser de diácono, de monja, de lo que sea, hay un ser humano que también tiene momentos de dificultad, hay un ser humano que tiene una familia, un ser humano que en el caso, por ejemplo, de ustedes tienen una esposa, tienen unos hijos, y que, hombre, no todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Porque también ustedes tienen sus vidas y humanamente ustedes están ahí detrás. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese laico y decirle, hey, acordate que el ser que estás viendo allá, levantando la voz en el momento de la elevación, es un ser humano también, que también tiene momentos de crisis, como le estamos tocando en este momento, o ni siquiera crisis, que está pasando un momento complejo, por ejemplo, en su familia? Sí. Y que sufre, Diana, que sufre. Eso que vos tocas es tan real y muchas veces la gente no alcanza a ver eso, porque simplemente reconocen en el ministro aquel que sirve a la comunidad y que, como decía, siempre tiene que estar al servicio de la comunidad en cualquier momento, porque yo lo necesito ya, estoy en un momento de desesperación, yo lo necesito ya. Y cuando uno está en la cercanía con los sacerdotes, con los otros hermanos diáconos, podemos ver el sufrimiento de muchos. Muchos sacerdotes, después de estar en la realidad de la comunidad, cierran la puerta y están en soledad, muchas veces en crisis. Tal vez en nosotros los diáconos es un poco llevadero porque, bueno, tenemos nuestro ministerio, está la familia, está nuestro trabajo y la cosa se hace más llevadera. En el caso de ellos es un poco más complicado, pero igual se asume de la misma manera. Porque es que también nos da tristeza, también nos dan melancolías, también tenemos dificultades, tenemos problemas y aún así tiene uno que responder, porque la gente lo pide. Hay que responder frente a la necesidad pastoral, hay que responder frente a lo que se pide. Es complejo y uno tiene que saberle dar a entender eso a muchas personas. Mucha gente ya lo entiende, porque tenemos que reconocer también que la vida ministerial hoy en día es un poco más abierta y la gente conoce la realidad del ser humano que hay detrás del ministerio. Se hace más cercano. Tú lo has podido vivir, cuando compartimos espacios de pastoral lo has podido vivir, pero también hay que hacérselo saber muchas veces a la gente, porque es una cosa compleja, es compleja y la gente muchas veces también sirve de compañía, no digamos. La comunidad también muchas veces es alivio en esos momentos de dificultad, pero uno también necesita de sus espacios, porque no todo lo puede absorber la pastoral, no todo lo puede absorber la familia. Necesitamos también nuestros espacios personales que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a pensar de manera diferente, a reflexionar, a tomar decisiones muchas veces en la vida.
A mí me parece me ha parecido muy heavy. Yo fui secretaria en 2 parroquias, 2 realidades 100% diferentes. Y cuando yo veía esa situación, yo decía, pero es que necesito al padre ya. Y por ejemplo, yo me acuerdo una vez que me llegaba y me decía, es que necesito el padre ya. Y yo me quedé como, acabo de subir a la habitación porque toda la tarde tuvo expedientes, toda la tarde tuvo asesorías espirituales y subió 15 minutos a descansar porque tiene la Eucaristía. Entonces fue como, yo normalmente les decía, oye, no puede, acabo de salir. No, uno siempre como secretario le toca decir, ay, ya salió. Eh, no, acabo de salir, ay, qué cosa, es que los padres nunca están aquí cuando uno los necesita. Y uno es como, pero es que, o sea, uno no le va a decir, está descansando. Y otra cosa, Porque Diana, la gente se es que enoja. la gente cree que el párroco siempre está en función solo de la parroquia. Y muchas veces no comprenden que detrás de un párroco también hay algunas responsabilidades en la vida de las diócesis o tienen sus trabajos, es que tampoco van a vivir del aire. Pues la parroquia no siempre los puede sostener, entonces ellos tienen sus trabajos, tienen que cumplir sus tareas en sus trabajos, tienen que cumplir en la pastoral y fuera de eso hay que atender a la gente también en la vida de la parroquia. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos nuestros trabajos, nuestra familia, nuestras responsabilidades pastorales y muchas veces pasa lo que vos dices, la gente lo quiere y lo necesita ya. Esa No siempre, inmediatez. y no siempre se puede. Oh, tenemos algo súper genial y es que nosotros pusimos una cajita de preguntas para que las personas que ven este podcast pues te preguntaran algo. Así que Liliana, nuestra directora, que por allí está, te va a hacer 2 preguntitas que elegimos de esa caja de preguntas y tú muy brevemente nos las vas a contestar. Claro que sí. ¿Cómo gestiona la presión de tener que ser siempre un referente de fortaleza cuando por dentro también tiene dudas o fragilidades? ¿Qué pregunta? Es una pregunta muy interesante y muy real, muy real. Muchas veces tenemos que poner ese ser fuerte en medio de la dificultad. Hay veces no estamos de ánimo, no siempre estamos de ánimos. Y hay que poner esa vida de fortaleza frente a la comunidad, porque es que allá nos vamos a encontrar el que está también angustiado y necesita una palabra de aliento, necesita una sonrisa, aunque usted no quiera sonreír. Y yo creo que en la vida de fe muchas veces estamos también para hacer alivio para otros. Y nuestros problemas no puede asumirlo el otro también, ¿cierto? Es que debemos ser esperanza, debemos ser compañía, debemos ser como ese bastón que siempre camina con aquel que tiene dificultades. Entonces es indispensable tener una sonrisa, una palabra amable, un gesto cariñoso, porque hay gente que sufre. Nosotros lo podemos descubrir muchas veces. Hay personas que sufren, que tienen angustias, miedos y que necesitan de una sonrisa aunque uno esté por dentro destruido. Es una cosa indispensable. ¿En qué momento su fe dejó de ser algo aprendido para convertirse en algo que tuvo que ser probado por el dolor o la crisis? Muy buena pregunta también. Y realmente cuando nosotros empezamos caminos de fe, los empezamos porque la iglesia es madre e instrumento de esa enseñanza y nos encamina en la fe. Pero realmente el cristiano ha de tener un encuentro personal con el acontecimiento de Jesús, con la persona de Jesús. En mi vida de fe fue una cosa muy particular. No sé si podré contar aquí rápidamente algo. Realmente mi vida de fe empezó en medio de una necesidad, Diana. Mi familia pues era muy pobre. Muchas veces no teníamos alimentos hasta para pasar el día. Llegó a mi parroquia un sacerdote de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, el padre Henry William Marín Cano, un hombre que de alguna manera me brindó la mano en medio de esa dificultad, en medio del hambre. Yo empecé la fe por el hambre, por la necesidad de sentirme querido y porque tenía necesidad de comer.
y en la parroquia me brindaban ese alimento. Luego empecé a conocer la vida de la iglesia, empecé a conocer la palabra, pero Cristo irrumpió en mi vida. Irrumpió de tal manera. ¿Por qué? Porque mi familia no era católica, empezando por ahí. Mi familia era protestante. Entonces a mí de niño me llevaban a cultos. A mí no me gustaba, pero me tocaba ir. Y entiendo ese sentimiento. Me obligaba a ir. Pero cuando se tiene el encuentro con ese acontecimiento que irrumpe en la vida de uno, que lo hace vibrar, que lo hace sentir, que lo hace descubrirlo en cada acontecimiento de la vida, en la palabra, en los seres queridos, en los hermanos, la cosa se transforma. En medio de las enfermedades, poder descubrir el amor de Cristo, sentir que Cristo entra en la vida de uno, que transforma, que lo cambia y que se hace tan cotidiano. Eso es una cosa muy bonita y a mí me ha pasado, me pasa en mi familia. Ver a mis hijos simplemente dormir, respirar, es poder descubrir a Cristo ahí, es poder encontrarme con Él. Y llega un momento en la vida donde usted tiene ese encuentro personal con el Señor. Tal vez usted empieza a partir de los aprendizajes, a partir de los testimonios de otros, pero al final usted tiene ese encuentro y tiene ese encuentro de tal manera que no quiere desprenderse de ese Jesús. Ahorita yo les decía, teníamos momentos de crisis donde uno no quiere saber nada de la vida cristiana, donde no quiere saber nada de la iglesia, pero cuando ha tenido ese encuentro con el Señor, eso queda ahí, eso queda tanto en el corazón que uno no puede desprenderse más de Cristo. Y yo he tenido ese encuentro personal, y eso ha de ser personal, eso no puede ser contable. El testimonio ayuda, pero si no es personal, olvídelo, pues que la fe no se vive desde el interior, desde la cercanía, desde lo íntimo de Jesús. Es muy lindo porque a partir de esa experiencia de fe, estás a un mes de cumplir 4 años como diácono permanente. Así es, ya. Y para los que no conocen, pues, cómo es el proceso, tu esposa tuvo que ver mucho ahí, ¿cierto? Mucho. Prácticamente todo. Sí, Diana, en la escuela diaconal se vive una cosa muy bonita, y es que esta formación es muy personal, pero que integra la vida de la familia, que integra la vida de la esposa, de los hijos. Se va a ver que en la escuela diaconal las esposas tienen una formación y muy particular, nos hacen como que de vicarias. ¿Por qué? Cada año la esposa tiene que firmar el permiso diciendo que mi esposo quiere seguir y yo le doy permiso para que siga en formación. Es muy particular. Si la esposa dice no va. El proceso se para. Es muy en compañía de la familia, aunque es algo muy personal el llamado que el Señor le hace a uno, la familia se hace muy partícipe. Entonces es una cosa muy bonita. Y a partir de esa experiencia de vida de, como decía al principio, de plenitud sacramental, ¿cierto? ¿Vos qué le dirías a ese sacerdote, a esos compañeros diáconos transicionales o permanentes, a esos religiosos, religiosas, seminaristas y novicios, que en ese momento estén en crisis, que en ese momento estén diciendo, ven, no, ya, voy a tirar la toalla, los mando a todos a donde sabemos y no más, o sea, ya, sé que tiro la toalla del todo? Ya yo les digo, Diana, ánimo. Yo también pasé por ese momento donde quise tirar la toalla. Les digo que ánimo, que no dejen la oración, de lado, aunque no se quiera orar, hay que doblar rodilla, es necesario doblar rodilla y podernos encontrar con el Señor. Es necesario poder encontrarnos con los hermanos. Yo compartí ayer con una comunidad en Itagüí. Yo soy asesor de las comunidades SER en la Vicaría de Occidente, pero ayer me llamaron especialmente a que acompañara una comunidad en el sur y yo les decía, estamos recién viviendo la Pascua, vivimos la Pascua de Jesús, pasó por nuestras vidas, ha hecho el paso, vivimos la octava, estamos en la segunda semana y retomamos un texto muy particular y era el texto de la traición. El texto de la traición de Judas. Y yo les decía a ellos, el pecado de Judas realmente no fue haber entregado a Jesús. El pecado fue haberse alejado de la comunidad. Cuando nosotros estamos en esos momentos de crisis y nos alejamos de la comunidad, perdemos.
porque muchas veces la comunidad acompaña, y me refiero a comunidad, a aquellos hermanos que hacen camino con nosotros, porque esos hermanos muchas veces son instrumentos de salvación en la vida de la fe y en la vida de nosotros personal. Así como rápidamente, ¿qué recomendaciones les vas a dejar a nuestros televidentes para que sigan aprofundizando, ahondando en este tema en estas semanitas que empiezan? Bueno, primero acogiendo las enseñanzas que nos ha dejado el Papa, primero el Papa Francisco ya nos invitó a ser peregrinos de esperanza. Ahorita el Papa León nos está reinvitando a seguir siendo peregrinos de esperanza, a vivir en la cercanía de la comunidad, a vivir en la cercanía de la oración y ser testigos, que es indispensable. No nos podemos quedar solamente con lo enseñado, quedarnos con esa esperanza que se nos ha dado, porque es que si no somos testigos, nos perdemos. Tenemos que ser testigos de Jesús y tenemos que ser esperanza para los hermanos. Maravilloso. No nos vas a olvidar, ¿cierto? No. Jamás. Así que, para que no nos olvides, te vamos a dar este reposo a celulares con nuestras redes sociales, @Redes del Evangelio 1 en Facebook, en Instagram, en YouTube nos puedes encontrar como Redes del Evangelio, para que sigas toda la obra que tenemos de no solamente con las parroquias, sino también con personas como vos, que son un ejemplo a seguir en muchas cosas, porque son muchas, porque aquí nos podríamos quedar toda la vida. Pero el tiempo es hora. Bueno. Diana, muchas gracias por el regalito, muchas gracias a todos por el regalito, está muy bonito. Seguramente lo utilizaré mucho. Por favor. Y no, cuente conmigo, en lo que necesiten, aquí estaré acompañando.